Bueno, pues vamos. Varias preguntitas a la vez, ¿sí? Varias preguntitas a la vez. Muy bien. Hacemos así de 3 o 4, te contestan, 3 o 4 se contestan mejor. Tengo que coger de una en una. Entonces, bueno, pues palabras, bonito. Espera. ¿Más? ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Más? ¿Te llamas? Sami. Xavi. Sami. Vale. O Sam, vale. Si empiezas. Sí. Que quería saber tu opinión acerca de qué papel tiene la prensa en la erupción de estos movimientos populistas, más tipo Vox, por ejemplo, y también quién hay detrás, como se reflejó también de otros países de Europa que también hay una extrema derecha, quién hay detrás exactamente, en tu opinión. ¿Pedro? Sí, yo es que, por ejemplo, la definición del populismo creo que no ha quedado clara en primer lugar, ¿no? Que es el populismo no ha quedado claro en primera parte, ¿no? Y luego la segunda parte, que me parece que es interesante hablar, que el populismo está ligado a todo el fenómeno de la globalización, sobre todo a la política antiglobalización y a toda la política neoliberal y a las pérdidas del valor adquisitivo de las rentas del trabajo, y con un tipo de movimientos, digamos, anti-élites, ¿no? Entonces, claro, que esto pues, podemos englobar allí pues, en Bolsonaro, Trump, el Brexit, la patria como identidad, es decir, que es un... Entonces, en ese terreno, el ligar, el hacer una teoría, ¿no?, global, ligado a los efectos económicos que ha producido las políticas neoliberales en las clases populares y la respuesta neoliberal que ha podido dar determinada parte de la izquierda, si eso ha influido un poco en el crecimiento de movimientos de este tipo, ¿no? Bueno, habría más cosas, pero... Sí, a ver, yo he entendido la parte primera de la exposición, me referiría a la parte final porque no veo cómo casa, ¿no? He entendido el populismo en Podemos, he entendido el populismo en Vox, compartiría el análisis. Me ha descolocado un tanto la reflexión sobre los gilets jaunes, sobre los chalecos amarillos. Su descripción como populismo no pretendo ni defenderla ni todo lo contrario, sino no me encaja un poco con la definición de populismo, un movimiento que en principio aparentemente no tiene liderazgos. Es decir, que es una gente que de repente le suben la tasa del carburante por esto, hacen cuentas, la gente se cabrea y se echa a la calle, y además se cabrea mucho porque existen otras circunstancias por detrás. Entonces, me descoloca un poco entenderlo como populismo, aparte que esto forma parte, yo creo, de una tradición muy francesa, posiblemente desde la Revolución Francesa. Hablamos del Mayo francés, hablamos de cómo los franceses se resisten en muchos momentos a los cambios del Estatuto de los Trabajadores, del Code de Travail, todas esas modificaciones que aquí nos las clavan directamente sin que nadie prácticamente protestemos, ni eso, los franceses una y otra vez se echan. Entonces, ¿cómo casa una parte del discurso con la otra? Sí, y yo quería preguntar con respecto al tema que has tratado del populismo de las izquierdas. ¿No podría ser el populismo un elemento que emplea la izquierda como una herramienta estratégica para la conciencia de clase? Porque actualmente la izquierda supuestamente, ideológicamente, lo que persigue es el voto de las masas populares, de las clases trabajadoras. ¿No podría ser el populismo un elemento necesario a emplear en los nuevos partidos de izquierda para poder de alguna manera expandir la conciencia de clase, más que nada porque ahora actualmente las masas populares tienen miedo a que se les enseñe la realidad tal y como es, una realidad en donde existe una clara opresión de unas clases burguesas hacia las masas populares? Entonces estas masas tienen miedo a ver la realidad como tal y miedo a las soluciones que emplean ideologías como el socialismo, que se las podría tachar de totalitarias,
Entonces, el populismo sería una herramienta necesaria para la conciencia de clase, los partidos de izquierda. Bueno, vamos con esas 4 primeras. No, el papel de la prensa, en lo que a mí se me alcanza, muy variado en Europa. En algunos casos ha funcionado el famoso cordón sanitario que se aplicaba en las alianzas políticas y en la prensa, la comunicación. Es decir, al Front National, Le Pen padre y Marine Le Pen, se le aislaba. Finalmente no han podido mantenerlo porque ha estado disputando la presidencia de la República en segunda vuelta. Sé que podía haber sido presidenta de la República Marine Le Pen. Ya llegó un momento en que era difícil mantener el famoso cordón sanitario, ¿no? Algunos políticos de centro y de la derecha golista sí hicieron algunas alianzas locales y regionales con el Front Nacional, cuando era el Front Nacional, ese reagrupamiento nacional. Yo no estoy muy seguro de que el cordón sanitario sea eficaz. Esa es mi opinión. Creo que puede tener 2 efectos. Si el partido no crece mucho, puede contribuir a mantenerlo contenido. Pero si el partido tiene suficiente impulso, le puede dar más impulso porque lo coloca en una posición de víctima. Y si los competidores con ese partido siguen desgastándose por sus malas políticas o por su ineficacia, pues al final ocurre lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? O lo que ha ocurrido en el norte de Italia, o en Austria. O sea que yo no estoy muy seguro. La prensa creo que ha funcionado de diferentes... En los países escandinavos la prensa ha sido muy tolerante con los partidos que entrarían dentro de este concepto de populismo que es muy impreciso. Y tampoco ha habido cordón sanitario. La ciudad de Bergen fue gobernada por el Partido Conservador de la derecha en alianza con el partido de extrema derecha y no mereció reacciones en contra muy sonadas. Tampoco sé si hay detrás cosas o no. Es verdad que este Bannon, que ha sido el intelectual, si se puede decir así, que ha estado detrás del movimiento que ha aupado a Trump. Yo no sé si él ha puesto dinero sobre la mesa o no, no lo sé. Yo no tengo ni idea. O sea, no sé qué hay detrás. A lo mejor no hay nada o a lo mejor hay algo. Yo no lo sé. Sí, quizá me ha traicionado el que yo no lo tengo claro. Entonces, claro, porque ya confieso que me parece un concepto un poco cogido por los pelos, ¿no? Y claro, lo tengo menos claro cuando veo que partidos a los que nadie llama populistas utilizan procedimientos que son característicos de partidos a los que sí se les llama populistas. Por ejemplo, un caso paradigmático del manual del buen populista sería el modo de proceder durante 5 o 6 años del independentismo catalán. Y yo no veo que nadie les llame populistas. El PP, y muy especialmente el PP de Casado, en qué se diferencia en sus mensajes, en su lenguaje, en su relación con la población. Por eso digo que quizá me ha traicionado el que yo no estoy muy seguro respecto al concepto mismo, ¿no? No todos están vinculados al neoliberalismo económico. Es curioso, los hay. A los efectos económicos que ha producido los efectos. Tampoco tanto. Por ejemplo, eso no sería aplicable a Vox. Curiosamente, Curiosamente, ¿no? ¿Sería aplicable al partido suizo y al austriaco? No estoy seguro. No estoy seguro. Tienen formas de abordar el aspecto económico y social muy variadas.
Vox, por ejemplo, se ocupa poco de estas cosas, pero en lo que se ocupa está en una clave neoliberal dogmática. Otros no. Por ejemplo, los recortes, ¿no? El caso de que las políticas neoliberales han llevado a recortes, determinados recortes, y que eso ha causado una bajada del nivel de estado del bienestar, y dicen, y ese estado del bienestar, la gente que venga, lo que tenemos nos lo va a quitar. Entonces, esos efectos del neoliberalismo que ha producido unos recortes, una quiebra y un adelgazamiento del estado del bienestar, lo están aprovechando para decir los emigrantes nos van a evitar lo poco que tenemos. Es decir, esos efectos neoliberales en ciertos estratos populares, ¿no? lo toman como que esta gente es la que nos defiende, porque los gobiernos que hemos tenido han hecho, tanto socialdemócratas como de derecha, han hecho una política neoliberal, nos han abandonado, y parece que lo único que nos identifica es este movimiento. Es decir, ellos sienten eso, quiero decir, el votante siente que le defiende porque piensa que está en peligro su nivel económico, por el adelgazamiento del Estado social. Es una teoría. No, te entiendo, pero... Eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, el cinturón rojo de París, votaba a Le Pen, ¿no? En Estados Unidos, fíjate que es anterior a la crisis, al neoliberalismo. Por ejemplo, Trump ha encontrado un apoyo grande en trabajadores blancos empobrecidos, pero que vienen de atrás. Por ejemplo, la industria del automóvil de Detroit, ¿no? Sí. Pero que eso es muy anterior, ¿no? Sí. Pero lo cogen, ¿no? Sí. En momentos de crisis, la aprovechan. Trump sí, pero el caso de Vox que os decía no tiene nada que ver con eso. Es muy curioso. Es un reflejo de la conciencia de vulnerabilidad identitaria de sectores económicamente bien establecidos. Esa es la realidad, estadísticamente. En Francia, sin embargo, totalmente distinto. El Frente Nacional se ha hecho con muchísimos delegados excomunistas de la CGT y se ha implantado extraordinariamente en núcleos tradicionales del Partido Comunista, no en todos ellos. Por eso digo que seguramente es variado el cuadro a ese respecto. Sí, a mí me llama mucho la atención el movimiento de la movilización, todavía no es un movimiento, ¿no? De los gilets jaunes, de los chalecos amarillos, porque el procedimiento es populista en el sentido de que no hace cuestión de la vieja distinción izquierda-derecha. Pasa por encima de eso totalmente. Es transversalidad ideológica total. He leído en algún sitio, de todas formas, que un 40% se puede estimar que han votado o van a votar a Marine Le Pen. Pero tampoco Marine Le Pen se mueve a gusto en el cuadro izquierda-derecha. Están más en la transversalidad ideológica. Y claro, líderes, pues están empezando a aparecer públicamente los líderes de los chalecos amarillos, que son líderes locales, no son líderes de toda Francia. Están empezando a aparecer, pero es verdad que hasta ahora los populismos tenían una cabeza como encarnación de un movimiento y los chalecos amarillos no. Es una movilización a través de redes, anónima, lo cual crea un problema, claro, al propio presidente, que dice, ¿con quién negocio yo? ¿Con quién me puedo entender? Y entonces tiene que tomar medidas pensando que sean suficientes para paralizar el movimiento. Pero no tiene con quién hablar. Muy curioso, ¿verdad? Sí, quizás estamos ante una forma nueva que alterará algunas cosas, no lo sé. En cuanto a procedimiento, yo creo que la izquierda sí ganaría siendo más transversal ideológicamente. Es decir, no necesitamos fronteras ideológicas. No necesitamos que nadie tenga patente de pensar bien. No necesitamos partidos de izquierda
que sean marxistas de la corriente A o de la corriente B o de la C. Necesitamos partidos populares que agrupen a personas con ideas distintas. En la medida en que esto sí tiene algo que ver con el manual del populismo, me parece que sí. Lo mismo que no necesitamos, es decir, la fuerza social de la transformación de la sociedad y tal, está ya constituida, es la clase obrera. No, aquí no hay nada constituido. Esa es una aportación de Ernesto Laclau, que a mí me parece muy acertada, ¿no? Las fuerzas sociales se construyen, no están dadas. No están dadas, ¿no? En esos aspectos creo que sí. Más palabras, Alina, más. Hay dos. ¿Alguna más? No, vamos a... Sí. Sí, yo la reflexión que quería hacer, sobre todo porque estamos en vísperas también de un año que va a ser de muchas elecciones, es la dificultad efectivamente de trasladar mensajes claros a la ciudadanía que los espera y luego políticas claras y que sean corresponsables de lo que se está diciendo. A mí me parece que en este momento la política en este país está muy empantanada y sobre todo lo que creo es que no se hace una política reflexiva, sino que se va a una confrontación muchas veces estúpida, sin ninguna realidad práctica. Y yo estoy muy de acuerdo con lo último que ha reflexionado y con el populismo. Yo cuando surge Podemos, lo que entiendo es que efectivamente a mí me pone una contradicción primera y una evidencia, y es que la clase, que siempre ha sido motor, la clase trabajadora, deja de sentirse clase trabajadora. Los trabajadores de la empresa donde yo estaba trabajando hasta entonces prácticamente no se sienten clase trabajadora, porque igual hay un estatus económico o de recursos, digamos, dignos, y entonces es verdad que para avanzar necesitas precisamente a la clase trabajadora y a otras clases. Y cada una puede tener sus intereses, pero hay una, yo creo que identidad común que tiene que hacernos sentir que somos parte de un proyecto. Y ahí puede ser la clase trabajadora y puede ser unas clases medias, unas clases altas. A mí, el problema que se me plantea ahora efectivamente es que, bueno, por una parte, Podemos sí que pone en el debate político cosas que se estaban olvidando y que se siguen olvidando y se sigue traicionando los planteamientos básicos de lo que son, pues, derechos sociales, de lo que es sentirse un proyecto de país y no abanderado en banderas, para la redundancia, sino en que yo me sienta partícipe de alguien porque estamos trabajando por construir una sociedad mejor. Porque en Francia yo creo que exalta, entre otras cosas, porque hay casi tantos chalecos amarillos como policías, 150.000 chalecos amarillos y casi movilizan 70.000 policías para hacer frente. Pero es curioso, son los impuestos indirectos los que pone el gobierno a esas tasas, que efectivamente son los que pagamos todos, los pobres y los ricos, pero a los que más les afecta es a los pobres. Olvidamos sistemáticamente el tema impositivo, que se llama redistributivo. Entonces a mí me parece, y aterrizando, que el populismo efectivamente yo creo que hay que tenerlo en cuenta, entendido como el populismo que es una masa y clases más mezcladas, clases sociales más mezcladas, que hay un ejemplo aquí en este país que a mí me parece afortunado, no me parece el de Vox, desde luego, pero me parece el de Podemos, y que desde luego la política está fallando estrepitosamente, estamos empantanados. El tema de Cataluña, por supuesto, está empantanado sin saber nadie qué hacer con eso, y eso es terrible porque afecta de una manera directa. Estamos en un gobierno muy inestable y tenemos un año muy electoral, con lo cual, ¿cuál es la reflexión para una izquierda que quiere transformar y que quiere presionar y que quiere...? Pues lo veo complicado, lo veo muy complicado, porque no se escucha, no se habla, no se reflexiona. Se va a decir las mayores barbaridades y a desautorizar sistemáticamente al contrario. Y luego tienes una derecha que ahora probablemente Vox es la suma, pues, de los que se han ido del PP, y tienes a Ciudadanos, pues eso, que es el frente, pues los falangistas y nacionalistas, la derecha que nos retrotrae a épocas históricas ya pretéritas.
Yo lo veo complicado, la verdad es que eso me parece muy duro. Sí, enlazando con el final de Ana, hombre, es curioso porque, por ejemplo, al acuerdo que ha llegado Macron con los chalecos amarillos es: os subo 100 euros el salario al mes, rebajo impuestos, las empresas sí quieren que ordenen una paga para Navidad, depende de ellas, con lo cual dices, llegamos a lo de siempre, claro, al final, ¿qué es populismo? Para mí populismo es decirle a la gente lo que quiere oír, no lo que hay que decirle, sino lo que quiere oír. Y la gente lo que está claro es que lo que quiere oír es que me quiten impuestos. Mira, la educación, la sanidad, las carreteras, el tren. Mira, eso, como yo ahora no estoy enfermo, pues la sanidad me da igual. Como no tengo ni a la escuela, pues me da igual. Claro, pero hay un problema. ¿Qué hago yo si me suben 100 euros el salario, si luego me lo van a quitar en bienestar social, me lo van a quitar en servicios? Porque si encima además la idea es de bajar impuestos, que es lo que está haciendo todo el mundo, y cuando hay que subir impuestos subimos los que pagamos todos, los indirectos. Porque claro, luego hay un problema. Europa es que eso es ahí no se toma ninguna decisión. ¿Cuánto tiempo llevamos con el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la banca, el impuesto a no sé qué, el impuesto a la informática? Estamos en la época de la robotización. ¿Qué impuesto van a pagar los robots en las fábricas? ¿Con qué se va a mantener el Estado? No ya del bienestar, sino el Estado de los servicios que hay que dar a la ciudadanía. Entonces, claro, mientras esas cosas no se resuelvan, es terreno abono para que se hagan iluminados y digan, bueno, pues que la solución es echarle aquí a los migrantes, bajar impuestos, mira, y que cada uno que se salve como pueda. Y el problema es que eso está calando en la gente. Igual es porque en estos momentos muy poca gente se cree trabajadora y se cree pues más, pues bueno, pues que es como el que sale en la televisión, y como me puedo comprar el coche último modelo, pues eso antes más que ahora. Pero yo creo que eso está calando. Sí, yo sí pienso que hay una sensación de empantanamiento de la política, ¿no? ¿En qué medida es real? Ahora mismo hay un atasco muy serio, motivado por la crisis catalana, por llamarlo así, y por el estado del Parlamento español. Se está gobernando un partido que tiene 82 escaños, con lo cual no tiene un quórum suficiente para tomar las medidas que serían necesarias en cualquier orden. Puede conseguir laboriosamente algunas alianzas. En materia de política económica seguramente es muy difícil, y en relación con Cataluña nada de nada, ¿no? La alternativa a esto son unas nuevas elecciones, hoy en día de resultado incierto, o sea que nadie sabe si mejoraría la situación parlamentaria o empeoraría todavía más. Estamos ante problemas eventualmente sin solución. Y cuando un partido dice, no, yo conozco cómo se resuelve y tal, está manipulándonos. Es un problema de la política democrática. Cuando hay libertad, se puede mentir. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos descubriendo mucha gente que tiene solución para los problemas y que no va a ser sometida a la prueba de verificación práctica porque no tiene poder para hacerlo, ¿no? Luego tenemos una sociedad bastante fragmentada, como hemos visto ahora en Andalucía, ¿no? Hay unas reformas constitucionales pendientes,
pero que no hay vías políticas practicables para acometerlas. Hay una dualidad social resultante de la crisis en la que estamos medio metidos todavía, que tampoco se sabe cómo se puede afrontar, ¿no? Con toda una juventud en una situación subordinada y con un futuro muy inseguro, muy incierto. Entonces yo realmente en el cuadro actual no veo grandes soluciones por ningún lado, ¿eh? O sea, como siempre, buenas son las luchas sociales, bueno es que la gente se organice y que tome iniciativas saludables, pero yo no veo ahora un panorama en el que puedan acometerse las reformas necesarias. No lo veo. Entonces no puedo emitir un mensaje optimista, que es lo que me gustaría, claro. La lucha política está muy envenenada en España, extraordinariamente envenenada. Yo creo que ha empeorado todavía, de manera que hoy es el momento en que no existe un debate público, un debate cívico, claro, sin trampas, con unos medios de comunicación dispuestos a prestar altavoz a opiniones populares. Eso no existe hoy. Eso no existe hoy. Hoy existe la lucha política. Y esa lucha política, a mi parecer, es destructiva. No conduce a resolver problemas. Conduce a reforzar o intentar reforzar el propio campo, a costa de los demás. Y ese me parece el cuadro actual. Ya digo, me gustaría tener una opinión más favorable, pero no lo tengo. Yo que soy muy pesimista como eres tú, solo quiero hacer una reflexión. Las primeras elecciones van a ser las municipales y autonómicas, y es verdad que el municipio, como siempre se ha dicho en política, es la institución, el ayuntamiento es la institución más cercana. Yo, aprovechando que estamos aquí, probablemente estamos gente pues, que casi siempre miramos a una parte pero no desatendemos la otra. Creo que cuando nos vemos en movimientos sociales hay gente de izquierdas y hay gente que no es de izquierdas, pues que es solidaria, que es cristiana, otros que son ateos, pero bueno, al final lo que hay es un movimiento social que quiere una sociedad mejor. Y a mí me parece, y aprovechando que aquí hay algún cargo público, me parece que estamos en el momento en el que las cosas deberían empezar a virar en otro sentido. Y voy a decir cuál. Es aterrizar y explicar además que ha habido ayuntamientos donde desde la izquierda, y además no una izquierda única, sino la suma de las izquierdas, porque eso es la realidad que se está planteando y que se va a plantear en futuro, nos guste o no nos guste, tiene virtualidades muy positivas. Primero es que tú no estás en posesión única porque no te lo han dado así los ciudadanos, sino que han pensado en varios, pero que has tenido la suerte de poder coincidir con otros y hacer unas políticas que además son palpables, con defectos y con virtudes, pero globalmente con más virtudes que defectos en lo que se ha venido a llamar los ayuntamientos del cambio. Creo que vienes de Madrid, Madrid es un ejemplo clarísimo, Barcelona, pues, y Tudela es un ejemplo clarísimo, Zaragoza, digo, no, por no decir todos, pero Tudela es un ejemplo clarísimo del que yo estoy muy orgullosa de estar en Tudela y tener ese ayuntamiento. Entonces a mí me parece que lo que tenemos que hacer para que se baje esa presión tan terrible y esa olla express que supone tan indecente la política estatal, ya digo que empantanos por muchas historias, es que efectivamente podemos poner en valor que la izquierda ha gestionado y gestiona muy bien, mejor que la derecha, porque entre otras cosas no se lleva el dinero al bolsillo, y segundo, que hay cosas palpables y que hay cosas mejorables. Y a mí me parece que poner en valor también la honestidad diciendo que no somos los mejores, o sea, a mí me parece estúpido a estas alturas que el que tú eres que lo has hecho, sino que, bueno, hemos podido, pero es que aquí hay un balance.
Claro, es que hay un balance y se puede decir que ese balance es real. Y hay que extrapolarlo hacia arriba, hay que hacer el intento de extrapolarlo. A mí es la única parte positiva que me parece que en este país tenemos todavía por trabajar y por explotar. Yo creo que eso es difícil, pero no es imposible el intento. Y que cale en las sociedades, y que cale en nuestro pueblo, y que cale en nuestras ciudades. Y que eso, claro, haría falta que los altavoces de los medios estuvieran también siguiéndolo. No sé si hay algún periodista en la sala, pero sería muy interesante que contrapusieran y que se balancearan las situaciones y que eso es lo único que se me ocurre decir, después de tanto negativismo. No, yo veo grandes problemas a escala del conjunto de España que en el marco actual no veo que vayan a tener solución. Pero claro, estoy pensando en una auténtica política de inmigración y además una política clara y conocida y sostenida. Estoy pensando en la política económica y social. Y estoy pensando en la cuestión de Cataluña y en un sentido más amplio en lo que podríamos llamar la cuestión federal. La cuestión de la relación entre las diferentes partes que constituyen el mosaico de España. En todo esto es en lo que yo veo atascos cortísimos, pero es verdad. Los ayuntamientos del cambio han sido un aldabonazo en una situación política que estaba también muy empobrecida, ¿no? Y en mayo pues se va a jugar mucho. Yo creo que se va a jugar mucho, ¿no? Madrid, Barcelona y Tudela, por supuesto. Tenéis la suerte de contar con un buen grupo que está gobernando el municipio y que además creo que no es casual porque corresponde a toda una trayectoria social, de sensibilidad social, de historia social de Tudela, que yo lo veo como un microclima social muy poco frecuente realmente, ¿no? Y yo lamento que sea poco frecuente, ¿no? Y hay que mantener eso, hay que mantenerlo, ¿no? Y que no se puedan resolver los grandes problemas no quiere decir que no se pueda resolver ningún problema. Y la labor del Ayuntamiento de Tudela creo que lo demuestra claramente. Se han podido hacer muchas cosas y hay que seguir adelante, ¿no? Porque 4 años es poco tiempo. Hay que seguir adelante, claro. Sí, los dos. Bueno, una pregunta, no pretendo ser radical, pero no lo puedo evitar. Estás hablando de cómo es España, pero la pregunta mía es, ¿no es España el problema en sí? Es decir, en el año 78, no quiero remontarme mucho, en el año 70, nunca se sale ni de un chantaje ni de una dictadura gratis. Y entonces, los pactos, los acuerdos, que se hicieron, que se nos han intentado vender como algo ejemplar y nunca se nos ha contado realmente cuáles son las amenazas que habían detrás y por qué se llegó a lo que se llegó, y posiblemente eso hubiera sido terapéutico y además muy didáctico. Entonces, yo, tal como lo veo, yo creo que el problema es España. El problema es España, y ya no me remonto ni al 98 ni a este tipo de películas, sino que las percepciones que tengo, yo personalmente todo el día estoy leyendo y me entretengo bastante sobre fascismo y sobre cosas, y sobre esa descalificación que les dicen a los grupos, sois fascistas, ojalá que esos grupos fueran fascistas. En realidad son franquistas, que es un movimiento mucho más criminal, mucho más asesino, mucho más ladrón que el propio fascismo propiamente dicho, que es el fascismo italiano, el Partido Nacional Fascista Italiano de Mussolini, que es una evolución nacionalista del socialismo, que esa es otra historia. Entonces, insisto, realmente no nos deberíamos plantear y ser sinceros todos con todos y decir por qué hemos llegado aquí y por qué no tenemos ninguna posibilidad de salir de aquí. A mí me preocupa un inciso muy, entre otras muchas cosas, el tema de la justicia en Cataluña, pero me preocupa que quien esté instrumentalizando la justicia o encaminando la justicia no sean jueces que tengan eso, sino que tenemos una justicia militarizada. Quien hacen las acusaciones es la Guardia Civil, que tiene unos mandos militares que es que está todo tan atado y tiene unas ataduras que son tan viejas que para mí ese es el problema
como síntoma, no sé cómo se sale, pero es eso el síntoma. Pedro, ¿no? Sí, sí. No sé, que a mí como me ha dejado un poco lo de pesimismo profundido, ¿no? Pues te quería decir que si tú eres optimista respecto a un futuro posible de una alianza de izquierdas, ¿no? Que construya un nuevo sujeto social, porque además esto del sujeto social y la construcción del sujeto social, ya sabes que en el marxismo no es nada nuevo, porque el marxismo sí que hablaba del proletariado como la vanguardia del proletariado, pero también hablaba de la alianza de clases. Y también Gramsci pues hablaba del bloque dominante, del bloque hegemónico. Entonces, si tú, concretamente, para no irme con el sentido pesimista, crees que es posible una alternativa de izquierdas, ¿no? Que sea algo diferente, con un discurso claro, convincente, que dé solución a estos problemas complejos y que haga frente a todas las falsas noticias, porque este es el mundo del populismo, se mueve en un mundo de falsas noticias, ¿no? Que quieren construir un mundo reproducir el mundo del pasado y que hablan del pueblo como una entelequia, cuando el pueblo no existe, porque el pueblo son clases sociales, razas, géneros, ¿no? Es una especie es como el populismo, a mí me parece que es una especie de despiste, del lenguaje político, que hablaba de los enfrentamientos, del conflicto, y no de que el pueblo es algo abstracto. Entonces yo creo que tiene que haber una salida política clara de izquierdas, que sea una alianza. Me quiero ir con esa ilusión y me gustaría saber si tú, los que... me gustaría irme con esa ilusión, por lo menos. El problema es España. Sí. España es un problema, obviamente. España es un problema. El franquismo agravó hasta el extremo el problema de España. Por sus políticas, sus inclinaciones uniformizadoras, su desprecio por lo diferente, lo que no se ajustaba a su ideal. Y el franquismo contribuyó a crear una España ideológicamente muy fragmentada, que es en la que estamos ahora. O sea, el problema nuestro, de las generaciones que vienen, es si ante esa España problemática optamos por destruirla o por cambiarla. Esa es la cuestión. ¿Y van a dejar cambiarla? ¿Van a dejar cambiarla? No te oigo bien. ¿Es posible cambiarla desde los que se beneficiaron de todo aquello? Ahora no es posible. Ahora no es posible, pero tampoco es posible destruirla, ojo. O sea, ahora no es posible tocarla. Ahora no es posible tocarla. Y ese es un gran problema. Porque habría que tocar, habría que hacer cosas, ¿no? Yo me oriento en una perspectiva federal. Se llame así o no se llame así, el nombre es lo de menos, ¿no? Pero hoy, obviamente, ni en política ni en la sociedad hay apoyos suficientes para emprender un cambio de ese tipo. Lo que no quita para que sea conveniente, a mi juicio, preconizarlo. Y a lo mejor 2 generaciones después es posible lo que hoy no es. Sí, no lo sé. Pero yo estoy en esa idea, ¿no? España es un problema, pero la solución no está en liquidarlo y en crear unas unidades débiles, pequeñas, que creo que no asegurarían un progreso social como el que puede surgir a partir de un sistema de solidaridad unificado, que es lo que en parte tenemos en España. En parte lo tenemos ya. Sistema de solidaridad. Sistema de solidaridad. Para mí es el valor que tiene España. Y tiene el valor también de que tenemos una buena sociedad. Cuando digo sociedad me refiero a la población, a las personas, al mundo humano concreto que constituye la realidad de España, que es una sociedad que por sus valores de solidaridad, espíritu de cooperación y sentido de la tolerancia
destaca hoy en Europa. Yo no quiero destruir eso. Y nunca he estado en ningún nacionalismo, ni español, ni de ningún tipo. Pero no quiero destruir algo que es valioso. Esa es mi idea, ¿eh? Ahora, no veo ahora que haya condiciones para resolver el problema de España, como dices. Yo me gustaría decirte, pues sí, la alianza de izquierdas y esto está al alcance de la mano, pero ya veis que hoy no tengo una noche muy optimista, ¿no? Me gustaría, pero no me alcanza. No, yo no lo veo ideal, por supuesto, porque sumando el Partido Socialista, Podemos, las izquierdas nacionalistas periféricas, que también las hay, pues no es irrelevante, pero al PSOE, a la parte mejor, la veo un poquito incierta todavía, a la parte mejor. Y luego hay otra parte más subterránea que no me gusta mucho, ¿no? Podemos pues está un tanto dividido y buscando un camino, con dificultades para encontrarlo, a mi parecer, con un equipo dirigente que funciona demasiado día a día, sin una perspectiva que vaya más allá, cargado a veces de tics ideológicos que se me hacen un poquito viejos. Me gustaría que cambiara algo, ¿eh? Y los nacionalismos periféricos de izquierda, pues los veo demasiado sometidos a sus tendencias particulares y con poca conciencia de la necesidad de una cooperación con fuerzas con las que podría tener cooperación, sin ser de su país, de Cataluña, de Andalucía, de Euskadi, de Navarra. No, yo veo que hace falta una apertura de miras mayor, ¿eh? Y una conciencia de que hay que buscar amigos fuera de la propia aldea, si no estamos perdidos, ¿no? Y no es España, es España y más que España, es Europa, como mínimo, ¿no? Yo lo veo así. También me gustaría poder decirte, sí, estamos a punto de una gran alianza, pero no va por ahí. De momento no va por ahí. Sí, venga, la última. Sí. Una pregunta en relación con lo que has dicho. ¿Crees que la solución para la crisis de la izquierda actual estaría en enfocar el discurso en crear las alianzas que has comentado en base a la unidad popular para las conquistas sociales, que es al fin y al cabo lo que está buscando la izquierda, en la mejora del estado de bienestar? Pero para conseguir eso hace falta unidad popular independientemente de las ideologías que tenga cada persona, eso es algo personal, pero hace falta aceptar que pertenecemos a una clase que está siendo explotada y por ello necesitamos unirnos todos en unidad popular independientemente de la ideología para conseguir esas conquistas sociales una vez aceptado que pertenecemos a una clase explotada. O sea, la solución estaría ahí en enfocar el discurso en la unidad popular más que en desprestigiar, por ejemplo, a los rivales políticos, por ejemplo, los partidos como Vox tildan los de fascistas cuando de nacional-sindicalistas tienen poco, y de ese estilo estaría más en crear unidad popular, ¿no? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo creo que tu generación, afortunadamente, está descargada de ideologías muy pesadas que tuvimos otros un poco más mayores, y eso es un punto de partida favorable, ¿no? Para mi gusto, si la gente de tu generación y los mayores que estemos por la labor conseguimos ponernos de acuerdo en algunas políticas racionales que permitan un progreso, una mejor convivencia, pues tendríamos que tirar para adelante y dejar un poquito como asunto particular de cada cual el apuntarse a una ideología o a otra, ¿no? Eso va con gustos. Muy bien, pues damos por finalizado. El próximo día, martes 8, ¿cómo pensar el cambio hoy?
Con que Susan ¿vale? Pasaremos recadito. Venga. Gracias.